nombre es Norberto Llove, secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el gusto de tener la presentación del área de niñez y adolescencia. Lili, te doy la palabra. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lili Diamant y quería darles la bienvenida a esta actividad del área de niñez y adolescencia. Me gustaría nombrar, antes de comenzar, a todos los compañeros que componemos el área. Abel Zanotto, con quien comparto la coordinación, y Fabián Actis Caporale, Teresita Bo, Angélica Casado Sastre, Liliana Carbone, José Cernada, Héctor García, Susana Míndez, Judith Reutenberg y Elvesia Trigo. Este texto surge de nuestro trabajo en los consultorios durante la pandemia. Queremos solidarizarnos con todos los afectados de distintas maneras por el COVID-19 y en particular con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para comenzar a trabajar el texto, le doy la palabra a Elvesia Trigo. Bueno, muchas gracias, Lili. Contextos disruptivos en infancias y adolescencias es el título de esta presentación. ¿Cómo pensar la pandemia acaecida en marzo 2020 hasta nuestros días y algunos de sus efectos en nuestra clínica con niñez y adolescencia? La palabra disruptivo que el área decidió utilizar en el título de este encuentro significa que se produce una interrupción súbita de algo. Se utiliza como adjetivo para indicar una ruptura brusca. Algo ocasiona un cambio determinante. ¿Podríamos pensar a la pandemia como la interrupción súbita de un modo de vivir, socializar, vincularnos en una región del planeta? Ruptura brusca, inesperada, impensada, desconcertante en relación al modo en que transitábamos el mundo. Se abre un camino a diferentes respuestas colectivas o singulares. Quisiéramos utilizar para este desarrollo el concepto de Moti Ben-Shakar. Este define a los impactos disruptivos que, sin importar su magnitud, movilizan al psiquismo en forma negativa, pudiendo llevarlos a vivencias traumáticas, o bien generan movilizaciones positivas como la resiliencia. Esta denominación alude a los emergentes fácticos, tanto eventos como entornos somáticos o situacionales, contingentes o causales, que provocan impactos psíquicos, movilizadores o desestabilizadores. Esta denominación, según su criterio, se diferencia del concepto de situación traumática, que califica de modo trillado como muletilla popular a toda situación impactante. Lo disruptivo no siempre va de la mano del estrés y o trauma, sino que abre diferentes posibilidades y perspectivas, tanto constructivas y elaborativas como angustiantes. La pandemia nos incluye a todos, analistas, pacientes, familias, es planetaria, y es por ello que nos preguntamos, ¿cómo nos afecta este acontecimiento? Claramente a cada sujeto y a cada sociedad de manera particular y única. Entendemos por acontecimiento, según lo define Alain Badiou, como un quiebre del campo del saber de una situación. Con el acontecimiento emerge una verdad no considerada por el saber, la situación misma. Un acontecimiento no es por sí mismo la creación de una realidad. Nos muestra que hay una realidad que ignorábamos. El acontecimiento nos propone algo. Dependerá de la manera en que esta posibilidad propuesta por el acontecimiento sea captada, trabajada, incorporada y desplegada. Estar preparado para el acontecimiento significa hallarse en la disposición subjetiva de reconocer la nueva posibilidad, dado que el acontecimiento es necesariamente impredecible.
A través de viñetas que van a presentar los colegas del área de jóvenes e infantes en tratamiento, nos preguntamos, ¿cómo estarán procesando esta situación para con ellos mismos? ¿Cómo lo estarán procesando los padres, los adultos, cuidadores, abuelos? ¿Estarán angustiados, deprimidos, preocupados por la incertidumbre, con miedo a enfermarse o contagiarlos, con miedo a la muerte? A su vez, ¿cómo ayudar a los padres a contener, pensar, acompañar y manejar sus propias ansiedades, frustraciones, miedos e incertidumbres? Y de ese modo, los padres poder sentirse un poco más seguros en su función. Nuevos interrogantes. ¿Cómo elaborarán la castración simbólica, corte que instala y abre paso a la exogamia, la cultura y el aprendizaje? ¿Cómo será de diferente en contextos actuales de aislamiento social, sin poder tener contacto con pares presenciales, cuando el aprendizaje es desplazado a las nuevas tecnologías virtuales, en el mejor de los casos, por plataformas educativas? ¿Y qué sucederá con los adolescentes que en su nueva travesía por el Edipo desmontarán el exceso de carga en los objetos externos e iniciarán sus desplazamientos exogámicos? En la adolescencia, parte de la libido se entrega, en medio de los movimientos pulsionales, a la tarea de sembrar en la exterioridad y la cultura, liberando al yo de sus investiduras narcisistas. ¿Cómo deviene ese movimiento en el confinamiento de la burbuja endogámica? Por último, en el traspaso adolescente, la transformación narcisista enfrenta al yo y a su finitud y a sus carencias. Voy a leerlo de nuevo. Por último, en el traspaso adolescente, la transformación narcisista enfrenta al yo, a su finitud y a sus carencias. Lo obliga a realizar cierto duelo anticipado por la pérdida de sí mismo y a considerar a la vida con sus placeres y horrores desde una dimensión de relatividad en tiempo y espacio, en una suerte de descentramiento de sí mismo. ¿Cómo vivirá dicho adolescente las variables tiempo-espacio en este nuevo contexto que están obligados a aceptar? Aún hay mucho camino para recorrer y para conocer los efectos posibles que se produzcan en el psiquismo y en el desarrollo de nuestros infantes y adolescentes. Judith. Muchas gracias, buenos días a todos. Los hábitos de nuestro quehacer sistemático en el consultorio presencial hoy hackean a nuestros cuerpos. Nuestras experiencias y teorías previas nos sirven de soporte y confianza en el uso de un instrumento clínico. Comparto pensamientos de Moti Ben-Jacquard acerca de lo disruptivo. Nos dice que todo evento tiene la capacidad potencial de irrumpir en personas, instituciones y comunidades, alterando en estas un estado preexistente de equilibrio u homeostasis, y se producen distintos tipos de reacciones. En ese caso se tratará de un evento fáctico donde la cualidad disruptiva corresponde exclusivamente a la situación capaz de provocar una discontinuidad o una distorsión en el modo humano de elaborar. La irrupción del virus plantea un riesgo nuevo y nos exige también nuevas formas de cuidado. Cambiamos el enfoque. Con la percepción táctil tocamos las teclas o el mouse y con la percepción visual el encuentro nos reúne en una pantalla. A esta discontinuidad se le suman las discontinuidades en los trastornos psíquicos. Bion traza una analogía entre el vínculo del paciente con el analista durante la sesión y la elaboración de las experiencias primitivas del bebé en su relación con la madre. Considerando los múltiples factores que intervienen en este proceso, construye una abstracción para comprenderlo y la denomina función alfa, que sería la responsable de producir en el bebé, entre otras cosas, las transformaciones en pensamiento. Bion define los elementos beta
como las experiencias emocionales puras, sin metabolizar e inmetabolizables del bebé, y la función alfa como la capacidad de la madre de devolverle al bebé su experiencia emocional sin metabolizar en forma de pensamientos adecuados para ser contenidos y pensados por él. Como función de contención, Bion la llama capacidad de reverie, que podemos hacer extensiva a la función del analista abierto a recibir las identificaciones proyectivas de su paciente y a tomar contacto con la realidad psíquica del mismo. En este relato clínico que describo, denominé beta al pacientito al que hago referencia. Estoy en sesión de Zoom con Beta, que ya cumplió 4 años, y sus padres. Los saludo por la pantalla. Ambos, papá y mamá, se sientan frente a su computadora. Colocan 3 sillas, la del medio es para Beta. Saludo a cada uno. Hola papá, hola mamá, hola Beta, que es el niño, que camina por el ambiente. Ahora juega en el suelo y se deja ver. Otras veces se oculta y aleja de la pantalla. Se acerca breves momentos, sube a su silla del medio, va y viene. En enero del 2020 iniciaron la consulta y Beta no hablaba, no miraba a los ojos, ni respondía al lenguaje dirigido a él. Los papás, desorientados, buscaban ayuda. Venían a mi consultorio y Beta tocaba y revolvía y desparramaba juguetes, se trepaba a todo sin diferenciar qué o dónde. Su papá lo tironeaba del cuerpito de Beta sin éxito y con mucho malestar. En mitad de marzo del 2020 iniciamos por Zoom. Sus otros tratamientos, como la terapia ocupacional y otros, quedaron suspendidos. Trabajamos todo el 2020 y continuamos aún hoy en 2021. Ahora Beta canta casi todo el tiempo y me pregunto, ¿se arrulla? Pronuncia palabras y hace unos meses que señala con el dedo y comparte un foco de atención con sus papás. La mamá lo siente más cerca. Le ofrecen comida y a veces dice, no tengo hambre. Ya enjabona solito su cuerpo al bañarse y cuando me dirijo a él, hace silencio, me escucha y le confirmo que sé que escucha y que está atento a lo que conversamos con los papás. Ellos me cuentan que Beta ha creado un texto inventado por él para una canción, pero solo la canta cuando tiene la guitarrita en su mano. El papá y la mamá quieren reproducirla, exhibirla para que yo la escuche. La quieren cantar y en ese momento Beta dice, ¡cuidado! Y grita. Y les digo, es una canción de Beta. Parece que ahora no quiere cantarla, ni que ustedes la canten. Comienza un nuevo silencio calmo que otorga un nuevo lugar a los padres y a Beta, que parece bastante satisfecho. Me asombro del logro de nuestro trabajo conjunto a través de la pantalla. Emerge una construcción simbólica en la familia. Estamos creando juntos la función alfa. Hay alegría en estos papás y en este niño al encontrarnos semanalmente en el Zoom. Cantamos, reímos. Los papás observan y se dirigen a su hijo ya de otra forma. Los cambios sutiles se manifiestan. Pienso en las nuevas formas de conectarnos y de conectarse. Mi superyo psicoterapéutico, ya flexibilizado, cede a otras formas de comunicación posibilitadora. El encuadre es diferente al encuentro físico presencial, sin duda. Lo que no cambia es mi disponibilidad al encuentro con mi observación del vínculo psicoterapéutico, del cómo y el cuándo se producen los cambios. El estar atenta a la angustia y al malestar en la clínica, en las variadas formas que los pacientes comunican su padecer. El desafío actual es poder recrear el intercambio. Paso mi palabra a Angélica Casado. Angélica, tenés que Estás muteada, Angélica. desmutearte. Tenés que volver a empezar.
Mira, estaba muteada. Perdón, estaba muteada, tengo que volver al archivo. Un minuto. Acá estoy. Bueno, buenos días. El título que le puse a estas viñetas es El valor de las palabras, florecimiento necesario para la expresión simbólica en el pensamiento de los niños. El primer niño es un niño de 3 años y medio. Llega a consulta por dificultades en el habla, situación que desencadena en sus padres y abuelos altos niveles de ansiedad. Los trastornos en el habla se manifestaron como dislalias, que son problemas en la articulación de los fonemas, y lo que podemos llamar bloqueos tónicos, en este caso lo comúnmente llamado tartamudez o disfluencia. Las manifestaciones de Pedro eran muy intensas y se trababa al hablar. A los padres los angustiaba mucho escucharlo. Preguntaban, ¿esto se cura? ¿Cuánto tarda? Pedro se muestra muy activo, ansioso, inteligente, es simpático, juega, quiere ganar siempre, le encanta venir a sesión y es consciente de sus bloqueos tónicos al hablar y prefiere por momentos evitar hablar o sustituir palabras. Lo hace con mucho disimulo. En la entrevista con los padres aparecen contenidos tales como la ansiedad del papá y la angustia de los abuelos paternos por este tema. La mamá en el discurso manifiesta, nosotros somos de vivir a 1000 todo el día. A partir de esta frase pudimos empezar a trabajar los tiempos, las pausas, la regulación de muchas situaciones en la dinámica familiar que afectaban a Pedro. El retener y expulsar, presencias y ausencias, la posibilidad de poner palabras a la acción y a la excitación sin límite, dio paso a lo simbólico. Se pudo poner en palabras lo que acontecía en el ámbito familiar. Si bien los padres son muy dedicados, no le daban el valor necesario al espacio para la palabra y la comunicación. La madre explica que para ellos vivir a 1000 es no parar nunca. El pasaje a Zoom fue muy bueno. Hizo que su mamá acompañe a Pedro en muchas sesiones, hasta que Pedro le pidió que se fuera. El trastorno más problemático desapareció, que era el bloqueo tónico. El segundo caso es de una niña. Juanita tiene 3 años y 6 meses. Es una niña muy activa, juguetona, conectada. Sus padres consultan por Zoom durante la pandemia, dicen. Desde que no va al jardín, empezó a tartamudear. O sea, llaman tartamudear a hacer repeticiones silábicas al hablar, a los que ellos se referían como tartamudez o disfluencia. Antes no lo hacía, no quiere comer, está caprichosa. Estamos preocupados porque no se le entiende nada cuando habla. Ella es muy parlanchina, además. Y ahora esto, por el silabeo, por esto de repetir las sílabas, ¿no? Le pedí ver a Juanita en su ámbito de juego, con juguetes y una pizarra, por Zoom, ¿no? Obviamente. Juanita elige la pizarra y dibuja círculos que contienen a otros círculos encerrados. El padre simultáneamente me envía un material de juego por video, a través de video, muy interesante, que a mí me resultó muy útil para trabajar. A partir de la observación de la hora de juego por Zoom y el material filmado enviado por su papá, pudimos empezar a comunicarnos con Juanita e interactuar verbalmente a pesar de su media lengua. Sus padres pudieron comprender cuál era la confusión de Juanita respecto del encierro. El poner en palabras durante las horas de juego con su mamá y por momentos con su papá, acompañando y comprendiendo lo que expresaba Juanita, fue fundamental para que esa retención y expulsión de sus palabras pudiera cobrar sentido y pasar a tener una significación acorde a la problemática emocional de la niña. El trastorno se dio rápidamente. Ahora le voy a dar la palabra a Teresita Bo. Bueno, gracias Angie. Yo les voy a hablar de Marcos.
Marcos tiene 8 años. Es hijo único y sus papás están separados desde hace mucho tiempo. Vive solo con su mamá, en una casa no muy grande. Tiene su habitación llena de cosas, muebles, peluches, y es una habitación bastante oscura. Solo veo una ventana pequeña. Yo atendía a Marcos desde los 6, por episodios de descontrol, cuando se frustraba o lo frustraban. Llantos, gritos, ataques de hipo, de ira, que se repetían frecuentemente en el consultorio cuando perdía en algún juego, cuando algo le molestaba, o cuando yo intervenía de una manera que no le gustaba. Su tratamiento no se interrumpió durante la pandemia, porque enseguida comencé a atenderlo por Zoom. En el Zoom es donde vi todo esto que les cuento, del lugar oscuro, una habitación llena de cosas, pero a él se lo veía calmado, apocado, con una creciente adicción a los videojuegos y un hambre voraz. Aunque nuestro horario de sesión era poco después del almuerzo, todo el tiempo tenía gaseosas y comía galletitas sin parar. Su mamá trabajaba mucho, a veces fuera del hogar, y él estaba mucho tiempo solo, frente a las pantallas. Zoom escolar, Zoom de maestra de apoyo, Zoom conmigo, y el resto, a veces incluso a la par de los Zoom, con videojuegos. Me daba cuenta cuando él miraba a lo mejor la computadora, que por ahí estaba mirando y en el teléfono estaba en un videojuego. Pero cada vez empezó a estar más triste, bajoneado y hambriento. De a poco fuimos logrando que ese espacio terapéutico fuera un espacio de jugar de a dos. Inventamos juegos, él me enseñó a mí cómo utilizar herramientas, y así se fue sosteniendo el tratamiento. Pero no bastaba, había algo en la presencialidad que lo virtual en este caso no cubría. Un día, su mamá me llamó alarmada. Me contó que Marcos le había dicho que un Zoom más que tuviera se iba a suicidar. La calmé. Sabía que no estaba en su estructura ni en su idea hacer algo así, pero confirmé que mis impresiones con este niño eran acertadas. Entonces, por él, en cuanto se liberaron las condiciones para volver a atender, y con todos los recaudos del caso, retomé la presencialidad. El día que yo le conté que en la semana siguiente iba a volver al consultorio, su carita se iluminó. Yo a veces cuando relataba esto decía, casi si lo hubiera invitado, le hubiera dicho nos vamos a Disney, no hubiera tenido una carita tan contento. El tratamiento sigue su curso, como la vida. Esta experiencia me llevó a preguntarme sobre el encuadre y la pandemia, sobre la presencialidad y la virtualidad. Afortunadamente la tecnología ha evolucionado de formas que no hubiéramos imaginado décadas atrás. Computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes que permiten que la voz y la imagen lleguen en cualquier momento y nos comuniquen con solo apretar un botón. Gracias a ellos, muchos pacientes como Marcos han podido continuar sus tratamientos sin interrupción durante el difícil año 2020 y hasta el presente. Pero la viñeta precedente me cuestiona y vuelvo a pensar si la virtualidad permite las mismas condiciones de transferencia que el encuadre clásico presencial. André Green, en su libro Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo, sostiene que existe una doble transferencia sobre la palabra y sobre el objeto. La transferencia sobre la palabra es el fruto de la conversión de todos los acontecimientos psíquicos en discurso. En tanto, en el análisis,
las cosas ocurren como si el aparato psíquico se hubiera transformado en aparato de lenguaje. Si bien el objeto siempre está incluido en el acto del habla, la transferencia sobre el objeto supone dimensiones que el discurso no puede contener. Todo discurso se dirige a un objeto, y este está presente aunque el soporte sea virtual. En muchísimos casos hemos experimentado que la transferencia se despliega e incluso que las asociaciones se potencian, los sueños emergen, los conflictos se enuncian y se expresan sin mayores dificultades en la virtualidad. Pero creo que debemos ser cautos y estar atentos, porque en pacientes con patologías más graves o con perturbaciones intensas, y en muchos casos con niños, algo no termina de anudarse en la virtualidad. Me pregunto cómo se manifiesta la destructividad hacia el objeto en la virtualidad. Si bien sabemos a partir de Winnicott que la destructividad no implica necesariamente contacto con el objeto y que la desinvestidura del objeto puede ser un modo de destruirlo, el despliegue de los niños en el consultorio, sus posturas, sus arranques, hasta sus berrinches, sus formas particulares de utilizar diversos materiales, nos ayudan a ir visibilizando distintos aspectos intrapsíquicos e intersubjetivos. Entonces me pregunto si la virtualidad alcanza. ¿Y qué sucede con los montos crecientes de angustia? ¿Alcanza con la palabra desgajada del cuerpo? En mis años de práctica he recurrido más de una vez a un abrazo, a apretar fuerte alguna mano, a dar cabida a un espacio donde la corporalidad también estaba presente. Son estos tiempos difíciles, tiempos en los que celebramos la plasticidad que hemos tenido, analistas y pacientes, para adaptarnos a las nuevas formas necesarias para preservar la salud física y psíquica de todos. Esta breve reflexión solo pretende que no nos acomodemos a las nuevas formas, que sigamos preguntándonos y que, sin dejar de priorizar la seguridad, quizá haga falta que volvamos a encontrarnos presencialmente con algún paciente. Bueno, ahora le doy la palabra a Fabián Actis Caporale. Bueno, muchas gracias, Tere. El título de estas viñetas y breves reflexiones es Entre idealizaciones, búsqueda de independencia y humor. ¿Púberes en revuelta? Marco, un púber de 13 años, activo y curioso, cuenta que durante los inicios de la pandemia imaginaba al aislamiento social obligatorio como unas largas vacaciones de un mes. Pero a medida que el aislamiento continuó, sus sueños de niño tonto, tal como él los nombró, se fueron desdibujando. Iba perdiendo el contacto con sus compañeros, peleaba con ellos y los bloqueaba en las redes sociales. También fue perdiendo la posibilidad de disfrutar, de pertenecer al grupo de los más grandes de la escuela, porque estaba en 7º grado en ese momento, lo que hubiese incluido el ansiado viaje de egresados. Sus horarios de sueño se hacían erráticos y su alimentación cada vez más desordenada. Comenzó a tener dificultades para respirar, para incorporar algunos alimentos, a escuchar voces enojadas que lo llamaban por su nombre, a ver movimientos inexplicables de objetos y a percibir la presencia amenazante de personas sin lograr verlas. Otro púber de 13 años, a quien llamaremos Tadeo, al inicio de la pandemia se encontraba en proceso de independización. Empezaba a ir solo al colegio y disfrutaba de paseos con su grupo de amigos. Luego de instituido el aislamiento social, se fue encerrando en su cuarto, tal vez intentando alejarse de la mirada de sus padres. Comenzó a sentirse desganado,
y empezó a costarle levantarse y dedicarse a estudiar. Esta situación generaba muchísima ansiedad y preocupación en sus padres. A su vez, durante ese tiempo soportó ataques discriminatorios en las redes sociales por su pertenencia a la colectividad hebrea y, no obstante su sufrimiento, pudo defenderse de manera relativamente autónoma. A instancias de sus padres, inició tratamiento y también tuvo el acompañamiento de tutores y docentes de su colegio. Desde hace poco tiempo, gracias al trabajo terapéutico y en concomitancia con un alivio del clima depresivo en su hogar, comenzó a poder estudiar y a hacer algunas actividades de modo cuidado. Con un tercer puber, Fernando, de 12 años, al inicio de la pandemia estábamos trabajando acerca de ideas suicidas con las que había llegado al tratamiento y la relación de estas ideas con la ira, con el enojo. Al momento de hablar sobre su angustia ante los riesgos por la pandemia, imaginaba transformar en gallina al presidente de los Estados Unidos, dado que éste no consideraba el virus como peligroso para la vida. Así, a través del humor, fuimos transmutando su enojo en un divertido juego que consistía en pensar en qué otro animal u objeto lo transformaríamos para de ese modo ir logrando manifestar y elaborar su ira tal como él mismo la nombra. En esos días también pudo expresar su gran tristeza debido a que su abuelo, una persona mayor, se contagió de COVID-19. Afortunadamente, su querido abuelo, con quien disfrutaba momentos muy divertidos, pudo recuperarse luego de estar internado varios días. Durante ese tiempo manifestó que a veces se sentía muy triste y también aburrido de estar encerrado y que por eso odia al coronavirus. Hasta aquí las viñetas. Luego de este breve recorrido clínico diremos que usualmente, para construir nuestro enfoque terapéutico, partimos de evaluar las condiciones emocionales del paciente, su historia y su medio ambiente. También tomamos en consideración al momento lógico de la estructuración subjetiva en la que se encuentra y sus sufrimientos. Si al modo de Marcos y de Tadeo se encuentran atravesando momentos en los que buscan concretar sus fantasías idealizadas o en los que intentan lograr el reconocimiento de sus pares, y aparecen allí ataques a las condiciones que propician la socialización, la autonomía y la subjetivación, entonces serán traumatizados en sus zonas frágiles con consecuencias ontológicas destructivas. Aquí tomo esta palabra ontológica de Marie-Rose Moro, que ella la aplica al trabajo con niños pequeños. Pero lo pienso como una forma de aplicarlo a los púberes, en este caso. El psicoanálisis tiene un recorrido y un lugar construido históricamente en el cuidado de la salud de niños, púberes y adolescentes. En el marco del trabajo terapéutico, nuestra búsqueda y elaboración necesita ser encarada con tiempo suficiente para desarrollar este proceso, con la humildad y la curiosidad suficiente como para crear metáforas actuales y representaciones que los alivien. Esta responsabilidad contemporánea nos convoca a, metaforizando en función del lenguaje pandémico actual, a construir una suerte de proceso inmunitario ante cada situación viral. Desde el psicoanálisis, ¿cuál será entonces la construcción inmunitaria psicoanalítica que podremos ofrecer los analistas para los niños, los púberes y los adolescentes? ¿Cuál puede ser su especificidad? Tomaré al relato conjunto, a la creación de un idioma o código común que podríamos describir como vínculo analítico o como transferencia, como aquel eje específico en el que nos podemos apoyar para ayudarlos a transitar estos sufrimientos
a los que se enfrentan, y a todos ellos enmarcados en la noción de revuelta, tal como entiendo lo propone Julia Kristeva, quien hace hincapié en la posición analítica de rescatar la creatividad y la ampliación del espacio psíquico para dar nueva, singular forma a las tendencias pulsionales repetitivas y a las exigencias del mundo externo. El relato conjunto entre analista y analizando se instala así en el lugar de la expectativa, de la posibilidad de reflejar metafóricamente aquello que en ese momento es invisible y que posee un nivel alto de una especie de radioactividad dolorosa. Propongo concebir a la narración conjunta, en tanto resultado de un proceso de historización, como un modo de acompañamiento en la exploración de zonas de la subjetividad desconocidas, compactas, homogéneas e invisibles. Zonas que tal vez anteriormente el analizando haya intentado compartir, recibiendo respuestas que vivenció como rechazo y aislamiento, o como acciones intrusivas o idiomas incomprensibles. Dentro de este marco, el humor, tal y como lo disfrutamos con Fernando, que hablaba de transformar en gallina a algunos políticos, abre posibilidades subjetivantes de desplegar la agresividad, de reflejar las frustraciones y las caídas de los ideales desde una mirada menos rígida y culpabilizante, desde una perspectiva más auténtica que levante las puertas de la represión acompañado de una mirada empática. En cuanto al vínculo analítico, a la transferencia y contratransferencia, o más vitalmente descrita como código en común, desarrollado desde la creatividad conjunta, diremos que allí podemos transformar la falla en desafío, la insignificancia en construcción de sentido, y a la iniciativa estigmatizada en deseo como potencia, y a su vez a la potencia como embebida por la imaginación y profundamente entrelazada al pensamiento. Finalmente, tal vez nuestra tarea no se trate más que de crear un ámbito en común para encontrar los sufrimientos, sosteniéndolos en la transferencia y transformarlos a través de la perelaboración para poder ir renombrándolos y transmutándolos en experiencias al servicio de la pulsión de vida a la que podemos nominar como curación. Tal vez no sea más que eso, pero tampoco menos. Bueno, le doy la palabra a Lili Carbone. Hola, buenos días, gracias Fabián. Pandemia, el vano intento de regreso a lo perdido. Al cabo de un trayecto terapéutico de varios años, durante el cual se habían superado los motivos iniciales de la consulta y se encarrilaron otros que se fueron haciendo evidentes en ese andar, aparecieron los primeros signos de la pubertad. Analía expresaba abiertamente su rechazo al crecimiento y su deseo ideal de no tener nuevas responsabilidades y permanecer en su habitación tanto como fuera posible con los suministros necesarios asegurados, alimentos, tecnología, etc. Buscaba ocultarse, ocultar sus cambios, pero cada vez más se tornaban inocultables. Había que encontrar cómo detener el paso del tiempo. Progresivamente fue también encerrándose en sí misma. Nuestra comunicación perdió fluidez y así nos encontró la pandemia y la cuarentena. Y con ello, las sesiones virtuales, las clases del colegio virtuales, etc.
En el tiempo en que los púberes buscan comenzar a comerse el mundo, encuentros con sus pares e ir alejándose de sus padres, paradójicamente todos debíamos permanecer encerrados en nuestras casas tanto como fuera posible. ¿Han sido la pandemia, la cuarentena, las clases y sesiones virtuales traumáticas para ella? ¿O en realidad vino a facilitar y reforzar sus defensas tendientes al aislamiento y la regresión con un tinte de retorno a la seguridad y cuidado en el útero materno? ¿Qué es lo que se está jugando verdaderamente traumático? ¿Acaso la pubertad? Esto me remite a Freud y su teoría traumática, según la cual el trauma es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto para responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Por otra parte, Freud concibe un periodo comprendido entre la declinación de la sexualidad infantil, quinto o sexto año, y el comienzo de la pubertad como una etapa de detención en la evolución de la sexualidad, la latencia, un impas en esa evolución al cabo del cual la pubertad es un segundo tiempo al que hace referencia Freud y en el que se asocia lo actual con aquello del orden de las experiencias sexuales vivenciadas y que ahora, por retroactividad o après-coup, adquiere un significado que entonces no obtuvieron por ausencia de saber sobre la sexualidad. La pubertad se constituye en el segundo momento requerido para el estallido del trauma. Vayamos articulando estos conceptos. Teoría del trauma, pubertad, con lo planteado por Ignacio Leukovich, que sostiene que el trauma remite a la suspensión de una lógica, la que opera en la latencia, por la presentación de un término que le es ajeno, la irrupción de los cambios puberales. Se trata de un estímulo excesivo que no puede ser captado por los recursos previos. Por eso mismo, ese estímulo tiene masividad y evidencia suficientes para imponer un obstáculo al funcionamiento de la lógica en cuestión. Quizás la metáfora de la inundación permite recrear la operatoria del trauma. La inundación sería ese algo que deja perplejo, tal como las transformaciones imparables e inocultables que se operan en el cuerpo y por consiguiente en la psique por la inundación hormonal, que deja sin respuesta por su evidencia e intensidad desmesuradas. Pero esa intensidad paulatinamente va cediendo y todo parece regresar a su lugar. En este proceso, difícil para Analía, muy difícil en su análisis por sus silencios, necesita y solicita un impas en el tratamiento, a lo cual, después de un tiempo, accedo, como modo de preservar nuestro vínculo, dejando abierta la puerta para un eventual retorno. Es claro para ella, y lo expresa, que retomará su análisis en algún momento, conmigo, con otro terapeuta. Mientras tanto, desea recorrer sola este tramo de su camino, mientras esa intensidad va cediendo y todo parece regresar a su lugar. Ahora bien, desde la perspectiva de Moti Ben-Shakar, nos preguntaríamos,
¿Es la pubertad una situación traumática en sí misma? ¿Es eso lo traumático? ¿O es el modo en que cada uno de los individuos lo vive? Su respuesta sería: lo traumático es única y exclusivamente un fenómeno psíquico provocado por un impacto externo que causa una falla de la capacidad procesual. Lo disruptivo, en cambio, cualifica la capacidad potencial de un fenómeno fáctico de desestabilizar los procesos psíquicos. En analía podemos pensar entonces que los fenómenos puberales son ese fenómeno disruptivo, fáctico, externo en el cuerpo, que la arroja a una catarata de duelos a elaborar y que vienen a reactivar a sí mismo los duelos que aún estaban en proceso de elaboración. Le paso entonces ahora la palabra a Lili Diamant. Bueno, aquí estoy. Gracias a los compañeros, sobre todo por las viñetas. Tenemos aquí dos preguntas que incluyen preguntas dentro de la pregunta. Entonces, esta primera es de científica o de la escuela. Muy interesantes las exposiciones, muy generosos en compartir la clínica, siempre para reavivar y recrear la teoría. Algunas preguntas para Judith. Si puede repetir las definiciones de las funciones de Bion y si la función beta se relaciona en algún modo con el nombre que le dio a su caso. Para Teresita, ¿crees que lo hambriento en tu pacientito se relaciona de algún modo con su depresión y con ello con la posibilidad o imposibilidad de la destructibilidad del objeto en la virtualidad? Pregunta para toda el área. ¿Cómo piensan el hecho de no compartir el mismo espacio? Leo la segunda y pasamos la palabra al área. Nos pregunta José Dávila. Buenos días. ¿Consideran que el hecho de que los más jóvenes estén más familiarizados con la tecnología permita una mejor facilitación en la terapia? Sabiendo que el cuerpo es solo cuerpo y su importancia está más en el carácter simbólico que colocamos sobre él, ¿podríamos considerar que en lo virtual no hay desventaja cuando conseguimos plasmar más significantes que sobre un cuerpo in situ, que sería la presencia física? La pregunta primera la hizo Cintia, que yo dije que era del área. Leo una más. Gracias, soy Ali Levin. Me gustaría pedirle a Lili Carbone acerca de la inundación hormonal en la pubertad y la relación entre el caso que se piense como traumático o bien del lado del trabajo de los duelos. Si se piensa, creo que quiere decir que en el caso de Lili se piensa como traumático o bien del lado de los duelos. Creo. Bueno, Judith, ¿querés empezar vos? Así hacemos el orden de la pregunta. Bueno, comento. No sé si por ahí no quedó claro porque decían que había ruido y quizá no se pudo escuchar bien. Pero lo que me refería, digamos, a lo que me refiero contestándole a Cintia Chantril, es, digamos, los elementos beta, los pensé justamente, esta cuestión de la interrelación entre la función alfa y los elementos beta, lo pensé específicamente en relación a este chiquito que estoy citando, en esta
este brevísimo relato clínico, y la situación de él con sus padres, porque tanto él, digamos, por eso lo que Bion plantea en relación a los elementos beta, es que son las experiencias emocionales puras, sin metabolizar e inmetabolizables del bebé, así como lo plantea como elementos dispersos, sin organización psíquica. Y la función alfa como la función de sostén, que sería del cuidador, que puede hacer de regulación, de organización, de metabolización de estos elementos desorganizados para darle sentido y una organización psíquica inicial. Y en este sentido lo pensé en esta familia porque así se presentó en este caso, esta familia con este chiquito, en donde este chiquito no emitía ninguna forma de comunicación con los padres, pero los padres también estaban en un déficit importante en qué enlaces ofertar a este niño para empezar a tener algún tipo de procesamiento psíquico que le permitiera a él tener una organización. Y repensando este material para esta presentación, realmente creo que está incluida esta pregunta también de José Dávila, porque es un esfuerzo enorme, tanto para los padres como para mí, tratar de sostener este espacio de esta manera que no estaba pensado de inicio, y no creo que sea recomendable, sobre todo para este tipo de chicos y para los niños en general, pero es lo que podemos y es lo que tenemos. Y estos padres han hecho un esfuerzo enorme, enormísimo, para poder decodificar las cosas que fuimos trabajando y que yo intento transmitir, pero realmente, así como Tere explica esta posición en donde ella no puede hacer algo, o siente que tiene que ir directamente a un encuentro corporal, yo también siento que eso en este momento y en todo momento faltó, y ahora realmente siento que se hace cada vez más complicado, porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar como analistas con esta función organizadora psíquica o función alfa, que estos padres todavía aún no logran poder hacerlo, porque bueno, no son analistas y están haciendo un gran esfuerzo, y yo estoy agradecida con ellos que sostengan su espacio, ¿no? Gracias. No sé si fui clara. Bueno, creo que sí. Me preguntaban sobre si esta voracidad tenía que ver con una cuestión depresiva. Yo creo que tenía evidentemente que ver con cuestiones no simbolizadas. Así como en el tiempo que veníamos trabajando con este chiquito presencial, él tenía unos ataques de furia enormes, pero incluso en el consultorio, en la transferencia se veían, como que él no podía... era tomado por esos ataques, y después era como que se arrepentía, pero frente a la frustración o frente a algo que no podía simbolizar, se enojaba, pateaba, gritaba. Piense que era un chiquito de 6, 7 años, empezó la pandemia con 8, así que la verdad que no era un niño tan pequeño. Yo creo que se venía trabajando bastante con esto. Creo que cuando tiene que, en la reclusión del encierro, algo de esta pulsión puesta afuera se vuelve contra él mismo, como un retorno regresivo de la pulsión y de estos exabruptos y de estos descargas masivas, las vuelve contra él mismo. De hecho, creo que en ese punto es como que él tiene el hambre voraz, tiene la imposibilidad de dejar los juegos, ¿no? Es decir, era como una adicción, no podía dejarlos, y él ya era como un goce, ya él se sentía mal. Y finalmente, fíjense lo que él la amenaza a la madre: me voy a suicidar. Otro chico hubiera dicho, mirá mamá, salgo corriendo, me escapo a la noche, hubiera tenido un recurso mucho más exogámico y no vuelto sobre sí mismo. Esa es la amenaza. Yo sabía que no le iba a cumplir, no estaba en su estructura, pero fíjense qué es lo que a él se le ocurre, ¿no? Todo vuelto contra él mismo. La vuelta al consultorio para mí fue una experiencia enorme, porque en realidad desde que él volvió, prácticamente, él dibuja mucho, dibuja y habla. Incluso con todos los juegos que jugábamos a lo largo de las pantallas, ni otros juegos que puede haber más simbólicos en el consultorio, no los ha usado más. Todo el tiempo habla, incluso puede ahora enunciar sus enojos.
estaba muy enojado porque su abuelo, que vive cercano de él, se contagió de COVID, porque sale y no se cuidaba, y él se enoja, pero lo puede expresar, puede poner en palabras, viene, cuenta, relata. Todas las sesiones ahora están fundamentalmente atravesadas por la palabra. Relata cosas que le pasan, incluso es capaz de relatar ahora toda la secuencia de un juego, pero me la cuenta, ya no la actúa. Es decir, me parece que dio paso a todo un trabajo de simbolización. Bueno, veremos cómo sigue, pero por ahora me parece que va en esa línea. Y la segunda pregunta, antes de darle el paso a mis compañeros, voy a decir que en realidad, sí, yo creo, yo ya venía teniendo experiencia de trabajo, yo no creo que tenga que ver tanto con la edad de los niños, sino con las capacidades y con la estructura psíquica y con las posibilidades de cada uno. Yo ya venía teniendo experiencias de pacientes que vivían en otros países y a los que estaba atendiendo con excelentes posibilidades, es decir, que eso era imposible porque estaban fuera, algunos venían de vacaciones y teníamos alguna sesión presencial, pero yo he tenido experiencias de análisis profundos a través de, incluso ni siquiera con la mirada del otro, porque algunos pacientes hasta preferían hacerlos por teléfono, ¿no? Pacientes que yo había atendido a lo mejor en diván en Buenos Aires y se habían ido a vivir a otro lado, seguían por teléfono. Y pacientes que avanzaron en sus tratamientos y que pudieron tomar grandes decisiones vitales, y me parece que hay muchas ocasiones a donde evidentemente que la virtualidad puede suplir, sí, seguramente cuando hay cuestiones mucho más simbolizadas. No era en el caso de mi pacientito al que les conté. Gracias. Nos quedaría entonces de la primera pregunta de Cintia para todo el área. Lili, ¿Cómo piensan el perdón, hecho había de una no pregunta que compartir había el mismo hecho. espacio? Sí, ya vamos. Okay. La pregunta para todo el área es ¿cómo piensan el hecho de no compartir el mismo espacio? Y si alguien quiere agregar algo más a el tema de la facilitación de José Dávila, y así pasamos, porque hay bastantes más preguntas. A ver. Algo ya dijeron los compañeros. Hola. Bueno, Sí, sigo si querés, con... Lili, si querés puedo hacer un breve comentario. Sí, vos y Liliana, y así seguimos con las preguntas. Bueno, me parece que es cierto que en el contacto terapéutico con adultos se facilita bastante más el trabajo virtual, pero la cuestión del cuerpo es algo esencial en el trabajo con niños. Digamos, por más desarrollo simbólico que tenga un niño y que esté en proceso y que pueda verbalizar, la presencia física corporal no reemplaza toda la facilitación que ellos tienen con todo el trabajo virtual, ¿no? Y con el acceso. Y me parece que además no se trabaja lo mismo en los juegos y en el acceso virtual de ellos. Es otro tipo de inteligencia, y es una inteligencia que tiene topes centrales. De hecho, yo trabajo con chicos con discapacidad que tienen un uso fantástico de la pantalla y de los jueguitos, y sin embargo su desarrollo es muy poco evolucionado, con lo cual me parece que se desarrollan distintas inteligencias y no son inteligencias que intervengan en una evolución de un desarrollo simbólico. La evolución del desarrollo simbólico se da en un vínculo, y se da en un vínculo que tenga que ver con alguien presencial. Por eso yo creo que la mayor dificultad de esta pandemia y el padecimiento es la dificultad. Yo trabajo con niños y estoy trabajando con muy pocos niños. Por eso di un ejemplo donde una familia sostiene el trabajo con un niño, ¿no? Pero si no fuera por los padres, este trabajo sería imposible. Así que lo agradezco porque ellos sostienen algo muy difícil, ¿no? Estamos siempre en un límite muy difícil. Gracias, Judith. Lili, vos querías decir algo. Sí, si entendí bien la pregunta de Ali Levin,
había preguntado si lo traumático era la inundación hormonal o el tener que enfrentar una serie de duelos. Y yo pensaba que la inundación hormonal es la que precisamente acarrea cambios, y, tanto en el cuerpo como psíquicamente, y que estos cambios abruptos, imparables, inocultables, son los que enfrentan al puber con la necesidad de elaborar el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, por la pérdida del rol de infantil, por la padres de la infancia y por la bisexualidad, ¿no? Entonces, todos estos duelos es un trabajo que hay que ir procesando, ¿no? Y en este caso, esta pubertad, con todos estos duelos, había venido a reactivar trabajos que estaban todavía siendo, de duelos anteriores que estaban siendo procesados. Mónica Fabeluques pregunta y dice, gracias por su generosidad de compartir su clínica. ¿Cómo piensan la incidencia del hecho de compartir lo disruptivo tanto analistas como pacientitos? Mario Farrés, hermosa exposición y sumamente clínica, lo que siempre agrega valor. Algunos de ustedes hablaron de trastornos. ¿Qué significa esa palabra para ustedes? ¿Se diferencia de los síntomas? Si son cosas distintas, ¿qué observan más frecuentemente en la clínica de la pandemia? ¿Síntomas o trastornos? Ileana Jiménez, muy interesante la idea de potencia embebida de imaginación de Fabián. ¿La podrías desarrollar? Me hace pensar en la creatividad como alternativa a la neurosis. Bueno, Estela Maris nos agradece, y Lidia Storti, Teresita hizo una pregunta que yo creo que vos ya contestaste. Dice si podés dar cuenta del cambio en la transferencia al retomar en forma presencial, de Marcos. Bueno, vamos hasta acá y después seguimos con las preguntas. Podríamos empezar con esto que nos dice Mónica Fabeluques, esto de compartir lo disruptivo, tanto los analistas como los pacientes. ¿Quién quiere tomar la palabra? Dale, sacate el... Claro. Una de las cosas que uno ha venido trabajando en el área, y yo también lo he venido trabajando un poco en los medios, que el hecho de esta situación realmente tan inédita, yo creo que los psicoanalistas tuvimos una gran ventaja, que es el haber podido, incluso dentro de la escuela, habernos encontrado todos juntos para poder sostenernos. Porque hay algo importante, no estamos ajenos a todo esto que está pasando. O sea, lo disruptivo, como yo planteo en mi escrito, donde trabajamos todo el área también en ese escrito, tiene que ver como un corte tan sorpresivo que uno puede quedar paralizado. Por eso se plantea cómo va a reaccionar cada persona individual, pero también la sociedad en su conjunto. Y en eso es una ida y venida. Es la sociedad, es cada uno de nosotros, es cada uno como ha venido desarrollando su historia para cómo enfrentar esta situación disruptiva. Y es interesante el concepto de Bencallar, porque creo que es el nombre, Bencallar es, porque a veces soy medio disléxica. Es interesante el concepto porque justamente nos saca un poco de la idea traumática, como él dice, trauma siempre en relación a la teoría sexual freudiana, y nos vamos a una situación más común y corriente, que significa esto, bueno, estamos todos atravesados por lo mismo, y una de las cosas, y con esto termino, que los pacientes nos dicen, bueno, cuídate, o sea, los pacientes preguntan, ¿no? Hay como un intercambio mucho más vital, mucho más emocional, mucho más personal,
donde uno ha tenido que salir un poco de esa distancia, a veces, por supuesto la distancia es operativa en la cabeza, pero la pandemia de alguna manera nos envuelve a todos en algo que tenemos que repensar. Entonces, cuando uno habla de la castración simbólica en el sentido de que también el terapeuta está fallido, viene muy bien para decirle al otro, y sí, estamos en la misma, cuidémonos. Empezamos entonces a romper esas barreras de decir el psicoanalista allá, el paciente acullá, y donde en ese intercambio, humanamente y por supuesto con toda nuestra construcción, supervisión, estudios, análisis, etcétera, podamos sentirnos empáticos a la hora de esta situación disruptiva. Y creo que ha hecho que también nosotros como analistas empecemos a repensar cómo manejarnos en estos momentos, porque algunos se preguntan, ¿haré mal en contar algo que me pasó? ¿Haré mal en decir que suspendí porque tuve una urgencia o me pasó algo con algún familiar? Y yo lo que siempre pienso, y quiero decirlo, es que es importante, mientras tenga claro el psicólogo dónde está parado con su formación y toda su experiencia y su estudio, poder compartir con el paciente algo personal, porque es eso acotado que está preguntando el paciente, no contando toda nuestra historia. Por ahí a veces hay que hacer algo acotado. Y en este sentido, me parece que nosotros como terapeutas estamos justamente sensibilizándonos y aprendiendo a no tenerle miedo en esto de acortar algunas distancias, sobre todo en temas de pandemia, esto disruptivo, y donde estamos todos con la incertidumbre, el miedo y la angustia. El tema que se supone que el terapeuta tiene que poder más manejar, porque para eso estamos tratando de acompañar, pero no negar. Ustedes saben que la palabra negacionismo anda por todos lados. No hay que negar. Lo que hay que hacer es preguntarse si no sabemos algo, cómo acompañar al paciente. Lo que sí sabemos los analistas es que entre todos realmente nos podemos acompañar, y yo agradezco muchísimo a esta escuela y a esta institución todas las herramientas que nos han dado para seguir pensando. Gracias, Elbe. Maru pregunta sobre la diferencia entre trastorno y síntoma. José. Sí. Buenas tardes a todos. Qué bueno estar hablando de niños y adolescentes. En principio consideramos al niño fundamentalmente como alguien que va estructurando su aparato. La diferencia que consideramos entre síntoma y trastorno, esto tiene que ver con Silvia Bleichmar y que también sostiene mucho Beatriz Janin, el poder pensar como un chico como un aparato que va ganando en madurez, y eso sería en estructuración. Para que un aparato esté consolidado, implica una barra de la represión y la división clara intersistémica. Por eso el síntoma es una transacción entre instancias. Cuando no está esta división, el aparato recurre a otros destinos pulsionales, que serían la transformación en lo contrario y la vuelta sobre sí mismo. De hecho, Teresita se refirió a la vuelta sobre sí mismo, la agresión de este chico, y la transformación en lo contrario es la posibilidad de manejo de la angustia, es lo que hace el nieto de Freud, cuando esta madre, el juego del carretel, ese sería una forma de procesamiento en este momento. Supongo que lo fundamental aquí para el terapeuta es justamente ir pudiendo delimitar y trabajar en la medida de lo posible, obviamente, estos aspectos. Por lo tanto, no se trata de interpretar, vamos al caso, aquí no se trata de interpretar, sino de ir jugando, de ir hablando, de ir acompañando este proceso de crecimiento. Bueno, creo que doy lugar a si alguien quiere agregar algo más, lo puede hacer. Angélica quiere decir algo, y creo que Tere.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lindo compartir este espacio, ¿no? Y hablar de las consecuencias de la pandemia. A mí me gustaría compartir con ustedes la experiencia clínica. Yo trabajo con niños bastante pequeños, primera infancia diría yo, y bueno, con los adultos me pasó lo mismo que decía Teresita, que he tenido ya previamente sesiones de Zoom, porque viven afuera, y bueno, entonces eso no me resultó nunca problemático, fue algo muy natural. Con los niños fue un gran desafío, porque en mi caso yo atiendo a niños a veces que tienen trastornos del lenguaje importantes, o bueno, estas dos viñetas que presenté, que casualmente fueron trastornos, ¿no? Me refiero a trastornos porque, tal como dijo José, o sea, la idea es un poco que el trastorno no es algo que está, no hay un compromiso entre el deseo y la defensa, no es algo que está ya instalado en el yo, y uno ve como modificaciones a lo largo de la constitución psíquica que se van desarticulando en la medida que uno va interviniendo con niños pequeños, cosa que eso es algo muy gratificante, para los que trabajamos con niños lo sabemos, ¿no? Para nuestro narcisismo alimenta mucho esa satisfacción que nos dan. En mi caso, con el tema de asistir a niños a través del Zoom, lo tomé como un gran desafío porque la verdad que nunca lo había experimentado, y fue una grata sorpresa. A veces escucho como esta cuestión del cuerpo, que se plantea mucho el tema de qué pasa con el cuerpo, que sí, falta, pero me parece que me falta más a mí que a ellos. O sea, en relación a los niños, encontré que los padres, como decía Judith, han colaborado muchísimo, y fue una situación de aprendizaje mutuo, que acá en el consultorio no se da vivencialmente, porque los padres tuvieron que asistir al niño, y esto generó que pudieran hacer intervenciones muy interesantes y hacer aprendizajes, entre comillas, que la verdad que a mí me sorprendió un montón los logros que tuve a través del Zoom con niños que tenían una alta complejidad en relación a poder conectarse, y la verdad es que no, me gustaría, muchos padres a veces me preguntan, y cuando volvamos a lo presencial, ¿podemos hacer una sesión y una sesión? Como que también les gustó el Zoom, porque yo sentí que yo me metía en la casa de ellos, en la habitación. Además los niños al principio te recorren toda la casa, dicen, mira, acá está, y bueno, y se escapan y quieren compartir con uno. Es como una adaptación que hacemos los terapeutas que nos deja agotados. A mí el Zoom, la verdad que me deja agotada. Los niños no veo que sufran ese agotamiento, y quizás los padres tampoco, pero a mí me parece que la consecuencia de hacer intervenciones a través de Zoom es como todo, es como lo nuevo, como lo plástico, que hay que tener cierta plasticidad y poner un tamiz, y después decir, bueno, me quedo con esto para una cosa, con esto para la otra. Y yo incluí el Zoom en mi encuadre terapéutico de ahora en más, porque ya sé que a los padres, para las entrevistas o para muchas intervenciones, verlos en acción en la casa y con el niño tiene una riqueza para el trabajo terapéutico que no la encontraba en el marco del encuadre en el consultorio. O sea, y uno puede hacer intervenciones como con mucho cuidado porque uno está metido en la casa, pero la verdad es que yo diría que en ese tamiz que uno tiene que hacer de todo esto que está pasando, me quedo con muchas situaciones muy positivas que de otra manera yo no hubiese pedido tener una sesión a través de Zoom con un niño. El uso de sus propios juguetes, de su propio espacio, al niño le da como un empoderamiento que a uno lo deja, como decía Elbe, en knockout, porque hay que adaptarse y pedirle a la mamá o pedirle al papá, instalar esto, instalar. El niño aprende a manejar la cámara, porque son geniales, aprende, aparte te mutea cuando no te quiere escuchar. Es algo que es muy interesante. Yo todavía estoy descubriendo un montón de cuestiones nuevas que fueron muy fructíferas. La que está cansada del Zoom soy yo.
yo estoy agotada del Zoom, la verdad que preferiría lo presencial, pero creo que hay que tomarlo como una herramienta más de trabajo y de aprendizaje, y darle, yo considero que se puede establecer perfectamente la transferencia con el niño, y muchos niños a veces pierden la noción, y no porque son psicóticos ni mucho menos, que me dicen, vos estás en tu casa y yo en la mía, porque de repente me quieren quieren avanzar con algún juguete. Entonces a mí me da una noción de eso, de que están como muy conectados. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Ángel. Contesta Tere, que quiere decir algo, y después Sí, Fabián, yo vamos a quería- juntar 2 preguntas para Fabián, ¿sí? Bueno, Aquí está. no, yo quería un poquito, le agradezco a José que haya tomado esto de síntoma y trastorno, porque lo trae de Silvia y lo conceptualiza, y yo sí pensaba que en realidad, si bien lo aprendimos con Silvia y con Beatriz, también aprendimos que no tenemos estructuras tan cerradas, que muchas veces en las regresiones parecería que hay predominio de trastornos en niños, como este caso que yo presento, que creo que realmente tenía fallas en la represión, porque estas descargas masivas hablaban precisamente de eso, de aspectos que no eran simbolizadas. Entonces creo que sí, en esta regresión predominó el trastorno. Y fue interesante, pensé y hablé un poco del cambio en la transferencia, pero fue notable porque me parece que se identificó la transferencia simbólico-afectiva. Esto que decía, el chico habla mucho, pero habla de cosas significativas, como que me parece que en ese punto sí siempre él tuvo una transferencia fuerte conmigo. De hecho, eso lo les contaba, cuando les dije volvemos a lo presencial, era como si lo hubiera invitado de vacaciones, y entonces yo ahí pienso que es fantástica nuestra profesión, porque yo digo, solo mis nietos y mis pacientes se alegran, ningún otro niño que yo pueda estar en una plaza se alegraría que lo invitara, al contrario, seguramente saldría corriendo, ¿no? Y esto es fantástico. Pero sí, la transferencia se anudó de una forma, simbólica afectiva nueva, en este caso con este niño. Quiero redondear un poquito, que a mí me parece que es fantásticos estos momentos de discusión, porque piensen que si bien todo el área trabajamos un montón de esto, y cada una, si bien nuestras miradas no colapsan, pero cada uno le da como un toque en su experiencia y un aspecto, y la riqueza del aporte de todos y de las preguntas de ustedes que nos ayudan a seguir trabajando, me parece que es enorme. Yo también concuerdo con Helvecia, qué privilegio en estos tiempos difíciles tener estos espacios de intercambio. Gracias, Tere. Fabián, vamos a tomar 2 preguntas ya que tenés la palabra. Una es la de Eliana Jiménez, que dice, muy interesante la idea de potencia embebida en imaginación. Si lo podrías desarrollar, dice que la hace pensar en la creatividad como alternativa a la neurosis. Y Mariu, acá está, a ver, un momentito que hice al revés con el mouse. Fabián dice, ¿podés ampliar el concepto de Mary Rose Moro, ontología destructiva y su relación con la pubertad? Ahí está. Bueno, la verdad es que las 2 preguntas se relacionan con 2 puntos de muchísimo interés para mí. Así que, empezando por la de Ileana Jiménez, si mal no me acuerdo, no estoy leyendo ahora el texto, creo que decía algo así como hacer hincapié en el deseo como potencia, embebida en la imaginación, profundamente entrelazado con el pensamiento. Esa es como la secuencia, sí. Y digamos que relacione al deseo con la potencia para un poco diferenciarlo de un modo de enfocarlo más habitual, que el deseo como ligado a la noción de castración o a la noción de falta, ¿no? Para darle también importancia a la dimensión
de posibilidad, ¿no? de empuje que tiene el deseo. Y embebido por la imaginación y a su vez entrelazado al pensamiento, siempre me interesó la cuestión de la imaginación en nuestro trabajo terapéutico, qué lugar ocupa y su relación con el pensamiento. Y ya hace un tiempo atrás venía leyendo un libro que se llama Infancia e Historia, sobre la destrucción de la experiencia, de Giorgio Agamben. Y ahí él habla de la importancia, bueno, hace todo un rastreo histórico, pero no lo voy a detallar ahora, pero sí marca una diferencia entre cómo se concebía en algún momento en la antigüedad y cómo a partir de Descartes se perdió ese contacto entre la imaginación y el pensamiento y la razón. Y él propone rescatar la articulación que había desde Aristóteles entre la imaginación y el pensamiento. Él dice que no se puede pensar sin imaginar, Aristóteles, ¿no? Entonces, esa cuestión tan distinta a nuestra concepción habitual, que tiende más a ubicar la imaginación como algo muy alejado, ligado a la fantasía, casi al delirio, ¿no? Es algo fantasioso. Me pareció muy interesante en estos momentos, por lo que estábamos atravesando, poder recurrir a ese aspecto de la creatividad, de la imaginación, y bueno, y poder trabajar con los púberes, con los niños, con los pacientes que nos toque trabajar desde ese lugar. Y respecto a lo de Mario, hay un texto de Marie Ross Moro, que se llama Perder la confianza fundamental en la vida. Punto. Huellas traumáticas ontológicas en los bebés y en los niños. Es una psiquiatra psicoanalista francesa que escribió este texto hablando, bueno, como ya dije, de bebés y niños, y ella habla de huellas traumáticas ontológicas. Y a mí me hizo pensar este texto que trabajamos en el área, ¿no? Que lo trajo Susi Mindes, y a quien le agradecemos, y me hizo pensar, buscar la manera de relacionarlo con lo que atraviesan en estos momentos nuestros pacientes, ¿no? Y particularmente en las viñetas lo refería a los púberes. Pensaba, bueno, ¿qué huella traumática puede estar sucediendo en estos momentos para estos chicos, ¿no? Como para Marco, el primer paciente de esa viñeta, donde él tenía toda la ilusión del viaje de fin de curso, tenía la idea de ser el grande de la escuela, ¿no? Estar en séptimo grado, y de repente la pandemia derrumbó todo eso, ¿no? Y él lo llama así, mis sueños de niño tonto, dice, ¿no? Él se imaginaba vacaciones, algo hermoso, y bueno, pasó otra cosa. Entonces digo, ¿cómo podemos pesquisar esas situaciones tan traumáticas? Y bueno, ¿y qué puede tener, digamos, relación con todos esos síntomas que fuimos describiendo? Y cómo poder pensar ese desmantelamiento yoico, ¿no? Como habla Ana Freud en estos chicos, ¿no? Así que bueno, en ese texto hay mucho más detalle que para los que les interese, se los recomiendo, que yo particularmente lo pensé no exactamente para niños pequeños, también, porque evidentemente hay muchas situaciones en las que la pandemia afecta a niños pequeños, pero yo particularmente traté de usarlo en este caso para los púberes. Bueno, paso la palabra. Estaba muy... Está sin audio, Lili. Sé que me lo había sacado, perdón. Lili Carbone tiene dos preguntas. Estela Maris Cárdenas, que pregunta si podrías ampliar la diferencia entre lo traumático y lo disruptivo. Y Liliana Jiménez dice, Lili, muy interesante la idea de la facilitación de los mecanismos de defensa en el encierro. ¿Cómo pensar
La falta de acontecimientos y contactos con los pares en el desarrollo. Te tenés que desmutear, Lili. Ok. Lo que irrumpe, como en este caso la pandemia y el confinamiento, esto es lo disruptivo, es decir, el evento fáctico externo. En el caso de la paciente que yo presentaba, también lo pensé en términos de la irrupción de la pubertad. Ahora, eso que irrumpe, eso disruptivo, no tiene que ser necesariamente traumático. Puede ser potencialmente traumático. Depende de los recursos psíquicos que tenga el sujeto, depende al momento del evento disruptivo, depende también de las condiciones del contexto familiar. Lo que pasa cuando se produce lo que se llama vivencia traumática es que el sujeto no puede responder activamente, sino que responde en forma automática, con una angustia automática, y no puede hacer uso de recursos defensivos más adaptativos. Se produce un disloque, una desligazón entre representación y afecto. Entonces, el evento fáctico es lo disruptivo. Lo traumático es la posibilidad del efecto psíquico de eso disruptivo. No sé si será suficiente para quien preguntó sobre la diferencia. Respecto de cómo pensar la falla de acontecimientos y de contacto con pares en desarrollo. Respecto del reforzamiento, cuando se declara el confinamiento, mi paciente en este caso había declarado previamente un autoconfinamiento. Por lo tanto, este confinamiento que era para todos vino a reforzar lo que ya estaba funcionando. Respecto a la falta de acontecimientos y de contacto con pares en el desarrollo, ¿cómo impacta esta falta de acontecimientos y contactos con pares? Y es un desarrollo que viene como empobrecido, con falta precisamente de experiencias que son vitales en esta etapa. Esta paciente tenía como contactos muy selectivos, muy así puntuales, en donde podía entablar relaciones con amigas. Por otra parte, en el tiempo de pandemia, que estos contactos fueron en los momentos en que la pandemia parecía que bajaban los contagios y el número de muertes, se produjeron algunos contactos muy particulares, pero ellas se alimentaban de películas, fundamentalmente de anime y de series, y se iban dando algunos cambios en ella que los padres percibían en cuanto a definirla más como una persona que tenía sus propios pensamientos, sus propias diferencias respecto de ellos. Eso es todo. Bien. Angélica quiere agregar algo y después tengo más para el área. Sí, con respecto a este tema de las consecuencias de este hecho fáctico, como dice Liliana, yo noto que en la primera infancia, sobre todo en los niños entre los 2 y los 4 años, la verdad es que es una consecuencia muy importante como inhibitoria o que genera un trastorno, ¿no? La inestabilidad en relación al ámbito de desarrollo social, porque bueno, un niño a los 2 años adquiere, o previamente antes, ya el pensamiento simbólico se instala como, bueno, hay una
cognitivamente y psicogenéticamente, desde Piaget hay la constancia de objeto y la ausencia del objeto se instalan desde un nivel cognitivo y también desde un nivel psíquico y emocional. Entonces, esto es necesario que se despliegue en un ámbito social exogámico, porque hay todo un proceso de descentración que se va dando, y todo esto se interrumpió. Eso es algo muy concreto, además de todos los problemas emocionales que puede tener un niño o la familia, se interrumpe un proceso de maduración y de desarrollo que es necesario el mundo externo, el jardincito, la plaza, la interacción con otros pares. Eso no lo aclaré antes porque, bueno, si no parece como que yo estoy feliz con el Zoom y no me doy cuenta de esto. No, esto es algo importante y grave para los niños pequeños, para la adquisición del lenguaje, que es un fenómeno cultural, social, interrumpe un montón de cosas. Por eso también lo positivo es poder trabajar con los padres y darles herramientas, muchas herramientas. Ahí me encontré en una posición así como, yo me acordaba que la criticaba mucho a Ana Freud, que les daba, parece que daba como pedagogía a veces a los padres, y uno a veces se encontraba, en la vivencia de Zoom me encontré en ese rol. También otra cosa que noté en la clínica, que yo criticaba mucho los juegos de los niños, y bueno, tengo un pacientito que me empezó a mostrar los jueguitos que él elegía, y tuve que hablar con el padre para que me permitiera ese tipo, porque porque el padre está ahí en la casa y escucha. Entonces, pero los juegos que él elegía tenían una alta significación de lo que le está pasando a él psíquicamente, o sea que me tuve que meter en esos juegos, y a los que antes les tenía yo tenía tanto prejuicio con el tema de los juegos, y realmente eran juegos que él elige, que son dos, que me resultaron casi como la hora de juego, como los juguetes, como ver el despliegue de la hora de juego, ver en su psiquismo por qué elegía esos juegos, y me sirvieron mucho para trabajar con él. Quería aportar esto porque son cuestiones clínicas que a mí también me llamaron la atención, y bueno, compartirlas con ustedes. Gracias, Ángel. A ver, Mario Farrés dice, en mi observación personal, la pandemia hizo que los púberes y adolescentes que utilizaban con mucha soltura la tecnología como modo de comunicación y juego, encontraran el exceso obligatorio de comunicación virtual como un encierro insostenible y empezaran a dejar de jugar online. Ahora, después de tanto tiempo, no al principio. Y a pedir a gritos contacto y juego corporal. ¿Ustedes qué observación tienen? Bueno, algo de esto contestó Helvecia, dice lo mismo. A ver, Fabián, quiero decir que aparte hay una especie de... En el chat hay una especie de conversación entre algunos miembros, así que el que quiera participar lo hace acá o allá. Fabián quiere decir algo. Sí. Tenemos múltiples canales de intercambio. Ah, sí, nosotros somos es así. así. Sí. Estamos como los adolescentes. Bueno, ¿me repetís la pregunta? Perdón, Ahí voy. Sí. Dice que los adolescentes al principio estaban como muy cancheros, perdón Mario, voy a hacer una síntesis, y luego encontraron el exceso obligatorio de comunicación como un encierro insostenible, y que empezaron a querer dejar de jugar, más para esta altura del encierro y no al principio, ¿no? Sí. Sí, en lo que fuimos hablando del área y en mi experiencia, también se da un cierto agotamiento, ¿no es cierto?, en la cuestión de la hiperpresencia de Zoom, ¿no? Y incluso es incómodo con algunos pacientes, decir, bueno, ahora tengo este Zoom con vos, después tengo otro Zoom con tal, como si fuese todo lo mismo, y es un esfuerzo poder diferenciar los diferentes Zooms, ¿no?, los diferentes espacios. Y ese agotamiento creo que existe. Al mismo tiempo, yo vengo pensando en cómo cuando nosotros no tenemos esas respuestas que nos
nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer para escuchar qué respuestas nos van dando los chicos, ¿no? Para seguirlos a ellos? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para tener más contacto de esta manera? Creo que una de las maneras puede ser como escucharlos, ver si nosotros nos quedamos pensando que, bueno, que esto del Zoom es todo un desastre. Bueno, ¿será tan así? ¿Será que tenemos que hacer tanto esfuerzo? ¿O hay algo que los chicos y los pibes nos están diciendo de lo que disfrutan y podemos jugar con ellos en eso, ¿no? O si hay alguna inestabilidad o se mueve la pantalla, ¿se podrá transformar en algún juego eso? A mí me ha pasado esas situaciones donde digo, estaba incómodo, uy, tal situación no está bien preparada, entonces, ¿cómo los chicos lo van transformando a eso mismo, el aparecer, el desaparecer, el apagar la pantalla, el volver a encenderla, en un juego, ¿no? Eso es algo que me parece que tenemos que poder mantener esa disposición y no encerrarnos en nosotros mismos y querer nosotros dar la respuesta, sino poder escuchar. Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que está la cuestión de lo variado, ¿no? Lo heterogéneo. Porque uno muchas veces ante situaciones tan graves busca como una respuesta integral, que dé un enfoque que dé una respuesta integral. Y la verdad es que, por lo menos en lo que yo voy viendo con mis pacientes, es que cada chico va teniendo su modo de enfocar las situaciones. Hay pacientes que piden hacer la sesión telefónica. Para chicos, no sé, de 14 años. Y disfrutan de ese modo y sostienen el tratamiento de esa manera. Otros no tienen ningún problema con el Zoom. Están un poco cansados, pero disfrutan de trabajar, de hacer la sesión con el Zoom. Entonces, aquellos chicos que a lo mejor, digamos, tienen la sesión telefónica, se preservan de alguna manera que le permite a lo mejor no llegar a este agotamiento o este cansancio que pueden llegar a tener si lo hiciesen de un modo más forzado. O sea que yo insisto me ha servido, y comparto en este espacio la idea de lo diverso, de la diversidad, de la heterogeneidad, de la cuestión de a poco, en lo que podamos ir saliendo de la idea del error, de que esto no se puede, y poder incorporar algo del juego, ¿no? de las variaciones, de las alternativas, de mirarlo no solamente desde nosotros, desde una especie de exigencia, ¿sí? A ver cómo remediar lo presencial de la mejor manera, sino cómo integrar esta situación a la realidad y escuchar qué respuestas, qué camino nos van marcando los chicos. A ver, un segundito, Elba y Tere, porque nos quedan, me parece, pocos minutos, no sé, las chicas nos van a decir. Tenemos un montón de agradecimientos. 5 minutos quedan. Bueno, quiero decir que tenemos un montón de agradecimientos por presentar la clínica, por el trabajo del área. Felicitaciones. Tenemos algunas preguntas también y comentarios. Le quiero agradecer a José Dávila, que también nos pasa el link del texto de Mary Rose Moro. Voy a leerlas y comentarios, vale, como para que queden expuestos y en todo caso si podemos contestamos algo, ¿sí? Ileana Jiménez dice, ¿pensaron en alguna consecuencia clínica observable en el desarrollo por falta de experiencias, sobre todo de intercambio con pares? María Laura Torres dice, ¿cómo en estos tiempos cambiamos de encuadre? En lo personal creo que fue valioso, coincido con Elvesia, nunca pensado el meterse en las casas de los niños y ellos en los nuestros. Y Mónica dice, y no desmentirlo, creo que también, ¿sí? María Laura, nos emocionan, los niños se emocionan cuando nos muestran sus juguetes, cuántas veces nos invitan a su casa en lo presencial y esto
en alguna medida se cumple. Marta de Justi dice, muchas felicitaciones por la riqueza y la diversidad de las experiencias clínicas y de formas de pensarla con puntos de vista distintos. Gracias por la generosidad y la sinceridad de la transmisión, y como se le cortó, sigue abajo. Bueno, se me perdió. Acá Ileana también, Ileana nos pide los trabajos y la bibliografía. Yo creo que se las podemos mandar nosotros, si nos hacen llegar un mail, o no sé si Científica lo puede hacer. Marta dice que Agamben toma la formulación de Benjamin acerca de la destrucción de la experiencia como una forma de pobreza existencial enorme, ligado a la imaginación y a la narración. Ileana, nuevamente, dice, me parece muy interesante darles el valor de relato. José dice que la saturación virtual está, José Dávila, en la mente, la saturación que es virtual, en que la mente viaja pero el cuerpo sigue estando, estático. Mariana Atan nos cuenta que estando su marido internado por COVID, ya no en el sector aislado, compartió 2 días el cuarto con un chico de 17 años, salteño de nacimiento, pero residiendo hasta finalizar su secundario en Bolivia, y no paraba de contarnos que si bien su contexto sociogeográfico-cultural es diferente al nuestro, a nuestro ambiente, sufrió y se lamentaba con sus amigos de haber perdido su final del ciclo secundario. Me cuestiono, ¿cuál será su evolución respecto a esa pérdida? Lo escuché atentamente, necesitaba él contarlo y repetirlo, a manera de asimilarlo como un duelo. Nos pregunta si lo pensaríamos así. Lili, perdón Lili. Sí. Estamos es a la 10 hora. minutos del final. Sí, por favor, el área, hay muchísimas preguntas, felicitaciones que quedarán para seguir pensando. Sí, por favor, los integrantes del área pueden tomarse 5, 6, 7 minutos para ir cerrando en los comentarios que vayan haciendo. Perfecto. El BTR. Bueno, yo lo que quería decir simplemente es que este fue un cambio apasionante y que creo que los que trabajamos en niños tenemos toda la creatividad, ¿no? Desde Winnicott, para haber encontrado en este desafío, bueno, esto que significa la curiosidad, ¿no? Curiosear para seguir viendo de qué se trata. Coincido en el cansancio, pero coincido también en una cuestión interesante. No hay que esperar que uno haga todo, esperar al niño. Pero acuérdense, la mirada, el oído, fueron lo que más se desarrolló en la pantalla. Tal vez suplió o no, no lo sé, el cuerpo, pero la mirada y el oído estaban todo el tiempo muy, muy sensibles a nosotros, ¿eh? Así que bueno, nada más, quería agregar esto y bueno, muchas gracias a todos los que han participado y al área también. Yo quisiera, y muy rápido también para darle lugar a mis compañeros, hacer ahí, Ileana hizo alguna pregunta, y algo que creo que tenemos que estar atentos, estamos todos anhelando la vuelta a la normalidad, y yo creo que esa normalidad no sabemos cómo va a ser, y lo que estoy viendo es que para muchos niños eso a veces es una normalidad temida. ¿Por qué? Porque en los Zoom no se encontraron, porque se sintieron muy solos, porque hubo regresiones a espacios muy endogámicos. Entonces me parece que en este momento que parecería que hay alguna apertura y que los chicos vuelven a clase, creo que también tenemos que estar con una mirada atenta, expectante y escuchando, y no suponiendo que la vuelta
va a ser bárbaro y todo maravilloso, porque también ahí vamos a tener que acompañar y apoyar mucho a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Sí. ¿Puedo comentar algo? Sí, dale. Bueno, me parece que tal cual en esta pandemia hay muchos chicos que nacieron, yo tengo un nieto que pasó su primer año de vida, con lo cual esto de los efectos y la cuestión que va a impactar en cada uno, coincido mucho con el planteo que estaba haciendo Fabián antes, respecto de que esto es algo muy específico de cada sujeto. Por eso elegimos también, y de cada familia y cada situación, por eso elegimos el término disruptivo, porque disruptivo también abre a cuestiones, digamos, que tienen que ver con enriquecimiento y con algunos aspectos positivos, que de hecho en esta familia que yo planteé la familia lamentablemente perdió trabajos y tuvieron que estar juntos, y eso favoreció mucho más el intercambio intrafamiliar. En otros casos pasó esto, y en otros casos pasó que esto desorganizó a la familia. O sea que fíjense cómo esto tiene que ver claramente el caso por caso, y qué va a pasar con esto, depende de cómo cada familia esto lo va a poder elaborar, y realmente no lo sabemos. Vamos a seguir transitando o el retorno a la normalidad o un empezar a adaptarnos a una nueva situación que todavía ni sabemos cuál va a ser. Seguramente va a ser algo quizá intermedio, y por supuesto que hay chicos que están más retraídos y que esto provoca distorsiones, y hay que acompañar estos procesos. De hecho, había consultas nuevas que yo tomé en pandemia donde una nena me decía, ¿y cómo sos vos? ¿Qué estatura tenés? ¿Sos alta, sos baja, sos gorda? Como que de verdad ella necesitaba la descripción porque nos conocimos en pandemia, bueno, en una pantalla. Entonces, esto es interesante cómo se inscribe. Hay que cortar. Gracias. Bueno, solamente nos queda un minuto para agradecerles a todos. Esto termina, nuestra actividad de hoy termina. Nuestras preguntas van a continuar, así que nos encontraremos el año que viene con nuevos textos, nuevas preguntas, nuevos pacientes. Gracias, científica, gracias, escuela. No, lo que vamos a hacer ahora es solicitar que todos reactiven sus audios para poder felicitarlos y darles un gran aplauso. ¿Sí? Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Muy bueno. Okay, guys, Gracias. I have dates for you to write down. Bueno, gracias. Felicitaciones al área. Thank you very much. Muy Nos bueno. vamos, Muchas gracias. nos vamos invitando para el miércoles 30 de junio. El equipo de investigación de la EPG y la UNLAM van a presentar con la mesa El deseo de investigar. Así que ya pueden ir anotándose, anotando el ID para pensar un poquito sobre investigación en psicoanálisis. Bueno, hoy el área dio una clase de cómo investigan el consultorio, así que ya estamos en la preliminar. Nos dio una clase de cómo analizan. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Gracias. En eso estamos. Muy generosa. No, Bueno, Hasta la próxima. gracias a todos, hasta la próxima.